Bien, señores, doctor Machi, ¿cuál es la opinión de ustedes de el que los partidos no recojan sus credenciales como ganadores? Bueno, Esa debe ser la respuesta a que hay pendiente todavía fallos. no sé, sino el rechazo a, a las elecciones como asunto ya concluido. ¿A la qué? A las elecciones. Estas elecciones fueron tan malas que ni los certificados vamos a recibir. ¿Y usted, doctor? No, partiendo del argumento que ellos escriben. A ver, si es en función de que entienden que todavía hay cosas por decidir y que la Junta debiera esperar que concluya formalmente el proceso de impugnaciones que han realizado, parecería desde ese punto de vista correcto y justificable la decisión que han tomado. Si es a partir de ahí. Ahora, de que se disfracen otras cosas, y es una situación que uno desconoce, porque en principio que es una decisión política tiene una justificación jurídica. Y no se corre el riesgo, doctor, de que alguna gente que hizo muchas inversiones y que no tiene mucha disciplina partidaria y que añoraba ser legislador, vaya y busque su certificado por encima de la línea del partido. No, porque es que ellos no, lo único que están haciendo es en este momento no acudir a la convocatoria que haga la Junta Central Electoral, que está fijada justamente para hoy, sino que ellos irán a juramentarse, doctor, el día que corresponda, el 16 de agosto, porque ellos no están renunciando a las posiciones que ganaron el proceso electoral, que sería una situación diferente si ellos estuvieran renunciando, desconociendo también los resultados favorables. Pero no se trata de esa situación y veremos que el 16 de agosto o antes ellos recibirán sus certificados de ganadores. Además han estado planteando que la Junta Central Electoral debe enviar los resultados de las elecciones al Congreso antes de proceder a la entrega de los certificados. Esos son básicamente los argumentos que han estado planteando. Y yo creo que no se puede ver ni crearse una crisis por el hecho de que ellos decidan no ir en este momento a retirarlo, porque no están renunciando a sus puestos, sino que entienden que es incorrecto lo que está Ahí haciendo no la está Junta. resultando su triunfo. Sencillamente es una forma de presionar que Claro, fallen el que resto fallen de los... y que se cierren todas las ¿Y por qué tiene que ir al abiertas. Congreso? Bueno, Esto no va al Congreso. lo que están Machi. planteando también el Eso no delegado va. político del Partido Reformista. Eso no tiene necesidad, obligación ni costumbre de ir al Congreso. No me he detenido a revisar esa parte, pero alguna lógica, no es posible que se destapen con una declaración por decirla, Machi. Una persona como Tácito Perdomo, que tiene la vida entera como delegado político del Partido Reformista ante la Junta Central Electoral. Lo cierto es que para mí eso hay que verlo como parte del proceso y una posición que desde su punto de vista, en función de lo que han planteado, es correcto y que no debe alterar nada. Sencillamente no van a recibir el certificado. Pueden posteriormente retirarlo en la Junta. Bueno, nosotros entendemos que puede haber otro método que no sea en un país con tan poca... Porque hay seguridad jurídica y seguridad política. Ninguna de las dos. Un país donde esta gente han tenido que hacer tantas cosas, ponerse a jugar con ese mecanismo.
Yo creo que podrían inclusive, mira, ya fracasaron con el asunto de la protesta en estos días, ¿verdad? La protesta el Santo paro. Domingo Este. Ahora vienen con este problema, corriendo el riesgo de que esta gente vayan y le busquen el certificado y tomen posesión. Porque la verdad es que ya yo entendí, no se trata de que ellos están renunciando a su triunfo, se trata de que es el único método que a ellos les queda para poder llevar a cabo una situación. Nosotros tenemos aquí, Ellos tienen las elecciones bajo protesta, doctor. Simplemente. Bajo protesta. pero es que siempre ha sido así. Nosotros ya no sabemos de memoria la fecha de elecciones y no hay una que no haya estado bajo protesta. Pero el caso inaudito de un presidente de la República que va a una reelección, pierde las elecciones y todavía hoy él no ha felicitado y es aliado del gobierno. Es aliado de Danilo y no ha todavía felicitado a su aliado. Pero eso no ocurrió cuando fue a la No, reelección. no, yo sé, no fue cuando fue a la reelección, fue 8 años después. Pero lo importante es que Hipólito Mejía es aliado de Danilo, pero no lo ha felicitado. Entonces yo no entiendo. Nosotros tenemos aquí 2 trabajos que le vamos a dar lectura en el programa de hoy, pero va a ser más adelante. Uno tiene que ver con las grandes posiciones que hemos tenido nosotros en los últimos 30 años que tenemos en televisión con respecto a las tendencias globalizantes y a las últimas que hemos tenido en los últimos 10 años con respecto a la participación de República Dominicana en una guerra mundial. Tenemos aquí los documentos que avalan las posiciones nuestras. Y no es verdad que ningún otro medio lo va a decir. Entonces, como decía un amigo, si tú no lo dices, no lo va a decir nadie. Vamos pues a hacer una pequeña pausa. Lo cierto es que los Estados Unidos ahorcaron a su principal aliado en el Medio Oriente. Medio Oriente, Saddam Hussein. Sí, pero que ya ellos se habían arreglado con el otro que mataron, con Gaddafi. Ellos se habían arreglado con Gaddafi también. Y también ellos subsidiaban a nivel de 5.000 millones por año a Mubarak. Lo que pasa es que ellos tienen un concepto de papel sanitario de la política que no le va a dar ningún resultado. Mira, ahí está Tony Blair que quiere volver y se encontró con que encontró un informe que lo tiene pensando. Pero vamos a hacer una pausa. Les decíamos que durante muchos años la revista 110 ha estado hablando de un tema que algunos pensaron que éramos sistemáticos y que era algo en contra del mandatario que en ese momento dirigía los destinos de este país, que era el presidente Hipólito Mejía, y que fue presidente de la República durante la guerra de los aliados contra Irak. Pues resulta que nosotros tenemos un trabajo que es publicado por la BBC de Londres, y el Huffington Post, un periódico inglés, que da cuenta de que un informe confirma la gran mentira de la guerra de Irak. Nosotros queremos que ustedes tengan un poquito de paciencia y escuchen el trabajo que nosotros queremos validar, porque en la República Dominicana, de una manera inexplicable, tuvimos que vivir la experiencia de que unas tropas dominicanas
fueron enviadas junto a las tropas de España a pelear en la guerra de Irak. Independientemente de que en el momento en que el presidente de la República de la época decidió enviar esas tropas, no existía ninguna obligación constitucional que lo obligara a enviar ese proyecto al Congreso para decidir si los dominicanos queríamos pelear en esa guerra. Hipólito Mejía y Hans Hertel llegaron a ese acuerdo y de buenas a primeras República Dominicana se vio envuelta en una guerra. Los ingleses y los españoles, por solidaridad con Estados Unidos, hicieron lo mismo. Y ahora resulta que el ex premier inglés, Tony Blair, tiene un problema que puede ser, oigan bien, que todos los gobiernos que participaron en la guerra de Irak se vean implicados en la posibilidad de un juicio y no político que podría concluir hasta con su enjuiciamiento por tribunales de sus respectivos países. De hecho, ya se llevó su carrera. Él pensaba que podía volver y ya por el hecho de que aceptó el informe, ya no puede volver a aspirar como primer ministro. En resumen, el trabajo dice que consciente del alcance del devastador informe, el ex primer ministro ha vuelto a asumir toda la responsabilidad. Pidió perdón el pasado mes de octubre por cualquier error cometido en la invasión, pero ha alegado que tomó la decisión de buena fe y para el mejor interés de su país. El resumen de la situación es la siguiente. Tony Blair autorizó la invasión a Irak en el 2003, con pruebas de inteligencia no justificadas y sin haber agotado la opción pacífica. Estados Unidos y Reino Unido socavaron la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU porque presionaron para la acción militar cuando las alternativas de solución sin recurrir a la fuerza no se habían agotado. La información de inteligencia para justificar la guerra fue defectuosa. Tony Blair presentó como ciertas unas pruebas no justificadas sobre la posesión de armas de destrucción masiva. Las consecuencias de la invasión fueron subestimadas a pesar de las advertencias explícitas al respecto. Blair sabía que la invasión de Irak haría que Reino Unido un lugar menos seguro, convirtiéndolo en un objetivo para Al Qaeda. Tony Blair fue informado de que invadir a Irak era muy probable que cayera en manos de terroristas, armas empleadas en la guerra. En manos de terroristas, armas empleadas en la guerra. Las negociaciones que el ejército británico llegó a mantener con milicias locales para evitar ataques fueron humillantes. La planificación de la situación de la posguerra en el país árabe fue totalmente inadecuada. El entonces presidente Hussein no suponía una amenaza antes de marzo de 2003, como dijo Blair. Hubo poco tiempo para preparar las brigadas antes de ser enviadas. El gobierno no logró los objetivos que había anunciado previamente a la invasión. La invasión y posterior inestabilidad en Irak ha causado hasta julio de 2009 la muerte de al menos 1.500 iraquíes, 150.000 iraquíes y probablemente más, la mayoría de ellos civiles. Más de 1 millón de personas fueron desplazadas en el 2009 y la guerra de Irak ha tenido consecuencias hasta hoy. La acción militar pudo haber sido necesaria en algún momento, pero no lo era en el 2003. Eso era
un aliado de Estados Unidos con potencial de guerra. Imagínese usted, un paisito en el Caribe, dirigido por un presidente con crisis económica que acababa de crear los bancos, mandarle un contingente de tropas sin ningún tipo de investigación previa. Yo supongo que Tony Blair, George Bush, Dick Cheney, Aznar, y aunque usted no lo crea, Hipólito Mejía, están implicados en esa guerra. Mandaron tropas. ¿Qué argumento puede usar Hipólito para decir por qué República Dominicana fue a Medio Oriente a pelear? Estados Unidos. Como aliado. Como aliado. Entonces, de todos los países de América Latina, el único país que decidió mandar tropas a Irak fuimos nosotros. Bueno, pues el problema es que éramos los más aliados. Pero la raíz misma del Partido Revolucionario en el poder te indica que esa es la tendencia que ellos tomarán siempre. Lo tomó Salvador Jorge Blanco entregando los fusiles del ejército dominicano a la contra nicaragüense. Pero tú sabes qué es lo que está pasando, Maggi. Cuando a nosotros nos oyen cierta gente, creen que nosotros estamos hablando tontería. ¿Tú lo sabías? Bueno, allá ellos. Cuando a nosotros nos oyen y nos dicen reiterativo, y en el mejor de los casos, gente que nos quieren mucho, ¿sabes lo que dicen? Que eso no es trascendente ahora mismo. Es trascendente. Cuando tú le dices cuando tú le has dicho al país, por lo menos 300 veces en los 30 años que tenemos, que todo este problema policial que hay, de politizar la policía dominicana, con quién la hizo y cómo comenzó, la gente se disgusta cuando tú le mencionas a ese personaje. Señores, nosotros tenemos un trabajo que nos facilitó el doctor Junior Espinosa, que nos aclara mucho el tema de la delincuencia. Vamos a hacer una pequeña pausa y en el programa de hoy vamos a darle lectura a un programa de seguridad ciudadana que se llevó a cabo en un país hermano, más o menos con las mismas condiciones de nosotros, pero nos sorprende que ya el problema de la inseguridad ciudadana no es un problema de República Dominicana, ni es un problema de un jefe policial que quiera aprovechar una situación coyuntural para lograr prolongar su periodo en ese lugar. Nos sorprende de sobremanera ver la insistencia que él tiene, que él tiene la fórmula mágica. Pausamos. Quisiéramos corregir unos números que dimos ayer. Queremos corregir unos números que dimos en el día de ayer con respecto a la locura de un país de 10 millones de habitantes. Posiblemente siempre tienen 500,000 de turistas que entran y salen, y de 3 millones de haitianos que entran y salen. ¿Cómo es posible que en un país en donde se lean, en donde se editen 10 periódicos, Rafael Grullón, periodista, aquí se editan 10 periódicos, todos diarios? Esos periódicos le calculamos un promedio de 50 páginas por periódico, incluyendo suplementos. Promedio, es decir, que puede ser que haya un periódico que tenga 32 páginas, pero también hay periódicos que traen 100 páginas. Y los tamaños tradicionales no es lo mismo que el tamaño tabloide. Lo que quiero decir es que hicimos un cálculo y que no es exagerado. Miren, si un periódico como El Caribe de hoy
tira 50.000 ejemplares, 50 páginas, está tirando 2 millones de páginas. 2 millones de páginas, solamente un solo diario. Si usted multiplica eso por 10 periódicos, usted está hablando de 25 millones de páginas en la República Dominicana. Óyeme, leemos mucho, ¿eh? Leemos mucho. Dice, eso dice. Dice, así dice. Así ¿verdad? dice. Leemos mucho. Quería decir eso porque ayer subestimamos la cifra y nos equivocamos. Señores, hay un señor que propone que el licenciado José Ramón Peralta vaya al comité político del Partido de la Liberación Dominicana por Juancito de los Santos. Para que ustedes vean lo que es ejercicio del poder. ¿Qué importancia tiene que Peralta vaya al comité político o no vaya al comité político? Si a mí me preguntan quién es el comité político del PUN, posiblemente yo te diga que a mí no me importa. Posiblemente me equivoque y diga que a mí no me importa, aunque sí me importa, si no pregúntale a Jacobo en el Seibo, ¿verdad? Y a Valga en Puerto Pero Plata. en términos generales, si tú me dices quién es el comité político de Elías Wessing Chávez, uno no sabe quién es el comité político, Elías. Pero cuando tú ves que el presidente del Senado de la República y el presidente de la Cámara de Diputados lo nombra el comité político, entonces tú tienes que saber quiénes son los miembros del comité político. Son 35 personas miembros del Partido de la Liberación Dominicana, que a su vez son miembros del Comité Central y que son electos por el Comité Central. Es así, ¿verdad? Sí. Entonces, alguien propone que Juancito sea sustituido por José Ramón Peralta. Es una noticia, no tiene ningún tipo de comentario, aunque hoy el presidente del secretario general del partido aclara que todo fue acordado y que no hubo lo que está diciendo un periodista de que un rodillo, un rolo aplastó a Leonel Fernández. Porque Leonel dijo algo que tiene que ser resaltado. El comité político y el Congreso tienen que estar en la dirección del que está dirigiendo el país si el presidente es PLDista. Es así, ¿eh? Pero usted sabe que Juan de los Santos, Juancito, Sí. fue el primero que entró al comité político sin haber pasado por un círculo de estudio. Juan de los Santos. Y el segundo lo constituyó Gonzalo Castillo. Es decir, lo que hay ahí que no pasaron por el círculo de estudio de Bosch, ¿no? Y si entra Peralta, habría que ver. Yo dudo que él haya pasado por un círculo de estudio. Entonces eso va produciendo una transformación en ese organismo. Bueno, pero De apertura, porque el PLD se abrió, pero ahí no se abrió nunca. Sí, doctor, ahora es que pero- se está abriendo. Sí, Grullón, pero tengo en cuenta lo siguiente. ¿Qué tiempo hace que cesaron los círculos de estudio? En el 2001 por ahí. Tenemos 15 años. Sí. Entonces, en 15 años, una organización política tiene transformaciones. Yo lo que creo que ellos deben hacer una evaluación de la gente que vaya ahí, ¿no? Porque si comienzan a meter gente Lo dice como referencia. Como sin referencia. ninguna condición, solamente una condición de poder, ¿no? Eso se irá transformando en otra cosa. Y las personas que han hecho que la imagen de ese partido mejore, ¿no son merecedores de ser miembros de ese partido? No todo el mundo es merecedor. No, todo Ahora, el mundo no. Hay gente que están ahí y Machi lo dice mucho, porque nosotros hablamos del comité político, pero cuando hablamos de quién es el tesorero y quién es el secretario de organización, tú te encuentras que los dos hicieron círculo de estudio
pero ninguno son miembros del comité político. Yo creo que debe dársele prioridad. A los que hicieron el curso de estudio. Claro que son jóvenes todavía. Usted tiene a Domingo Jiménez, no, el procurador, al Domingo procurador. Brito. que pasó por un círculo de estudio, se crió en el PLD y es joven. Pero lo que usted Entonces tiene usted que va ente- reforzando no, lo que usted tiene que pero entender, y me una pe- tradición partidaria, pero si usted comienza No, a meter gente que no Pero eso no es estatutario. se han construido en la organización, No usted va están metiendo- produciendo otra cosa Pero políticamente. el directorio de Pero que ese eso es lo partido, que ratifica la que no transformación que ha está tenido en- ese partido. ¿Eh? Eso ratifica lo que La usted apertura dice. del comité político. La transformación Pero todo eso en se va a dar en esencia. el transcurso del tiempo. Lo que pasa es Porque los círculos de que estudio cuando ya no- un partido decide abandonar sus líneas Postulados originales. originales. Por ejemplo, yo conozco una persona que tiene posiblemente desde el 80 trabajando adentro de ese partido y no es miembro del comité central y hizo círculo de estudio. Tú lo conoces, ¿verdad? No, hay ya una cantidad amplia y de hay gente. varios. Hay varios. Mucha. José Lalu hizo círculo de estudio. Él entró al final. Tú Cuando hiciste yo- círculo de estudio. Claro. Y tú dirigiste el periódico en un momento dado. Sí, O pero lo de codirigiste. una manera hizo falta, porque el director lo nombraron en la Biblioteca Nacional y yo tuve que quedarme al frente. A Diomedes Núñez Adiós, Polanco. Y Y yo no fue que entonces yo- nombraron. ¿Eh? Y a uno que era director del periódico lo nombraron presidente. Él fue director de Vanguardia también. No, él fue director de la revista, Ah, de la pero él no llegó a ser director de la Vanguardia. Revista política. Ahora, yo lo que creo es que el PLD... Pero siempre protegió el periódico. No, que el PLD tiene que crear Hasta un momento. un consejo de ancianos. Un comité No, político. advitan. Exacto. Para pero que ellos le den digo, paz. Yo le digo así. No, porque es que mira, ustedes por no lo van a ejemplo, aceptar si usted le dice- yo tengo una queja. Es más, yo quiero confesar algo. Sin yo ser PLDista, a mí me duele que doña Ligia no sea del comité político. Porque no entiendo por qué no lo es. Ella fue una de las que dirigió uno de los congresos más importantes del PLD. Bueno, pero yo no entiendo eso. Ahora, la crítica que tú haces yo no la comparto. No, yo no estoy haciendo una De que crítica, tú yo estoy haciendo entiendes una de observación. que lo que meten ahí, dice, los Mire, que metieron ahí. ¿Usted no, yo sabe no cómo lo- tituló él hoy, después de la reunión? El poderoso comité político. Ya ahí, ¿usted opina o no opina? Yo no te voy a vale. decir una cosa. Tú sabes que todas las monedas tienen dos caras. ¿Eh? Yo te voy a decir una cosa. Si Félix Bautista no fuera quien es, él fuera un digno miembro del comité político. Porque él es una hormiga trabajando. Y ha trabajado mucho por ese partido y ha solucionado muchos problemas. Pero tiene un adverso, un reverso. Y ahora tenemos una fotocopia del comité político. ¿Quién? El del Partido Reformista, formaron. Comité político de 35. ¿Usted no se dio cuenta? Tiene 35. Ellos formaron un comité político de Me 35. parece bien. Ayer dieron una rueda de prensa. Bueno, pero eso es reciprocidad porque el primer partido que organizó su partido con las mesas electorales fue el Reformismo y después el PLD lo asumió. Organizarse como te organiza la Junta. Los famosos cuarteles. Sí. Entonces, doctor, hablen un poquito de esa disposición del PRM, de que no vayan a buscar los certificados. El doctor tiene una justificación. El doctor dice que ellos no están negándose a aceptar su triunfo, sino que es una forma de protesta por los fallos que hay pendientes. ¿Y Collado va a aceptar esto? ¿Quién es Collado? El síndico Leto. Tú estás loco. ¿Eh? Yo creo que ellos no están unificados. Yo en creo eso. que ya él está haciendo fila para ir a buscar su certificado. Porque es que es un error. La gente. Y cuando se dio el conflicto con Balaguer aquí en el 90, todos los que salieron electos del PLD se juramentaron. Incluso Aunque le hicieran Botello el fraude. fue a la Cámara de Diputados y creó un equilibrio con el doctor Balaguer para dirigir el país. Y ellos se olvidan de esa historia. Todo el mundo lo que quiere es que lo juramenten y hacer una fiesta con la familia y los amigos en la noche.
Y después que una gente se fajó, ganó elecciones, usted le va a decir ahora que usted tiene que dibujar eso y hacerlo feo, ese acto. Eso es un error político. No, lo que yo decía. No pueden utilizar para hacer oposición los instrumentos de la gobernanza, porque es que ellos son las autoridades también. Perfecto. Ellos, los que ganaron en la oposición, son las autoridades que van a contribuir a dirigir el país. Entonces tú no puedes usar los elementos de la gobernanza nueva, del nuevo gobierno, para hacer oposición. De esa naturaleza, ¿no? Lo que pasa es Tiene así, que hacerla ya en el Congreso. así como te digo lo de doña Ligia, que me duele, a mí me dolería que el PRM, que es la oposición, comience a dar tumbo. Ya hicieron una protesta que no progresó. Ahora vienen con el problema. Yo creo que pueden tener... Hay otra forma de hacer noticias. Eso es, yo creo, no, noticias no. Pueden pero que tener, eso es para hacer noticias. como hacer política con más imaginación. De buscar una forma de que conste en el acta que no están de acuerdo con las cosas, pero jugar con un tema, usted sabe Una la rueda de ilusión, prensa, las cosas, la lucha de conseguir una diputación, para si no vayan a buscar certificado. Eso es como tú decirle a un graduado de la UAS, no vaya el 28 de octubre a buscar tu título, porque tú no estás de acuerdo que el profesor le cogió conmigo. Porque tenemos pendiente una movilización. Exacto. Pero lo que pregunto, ¿qué crisis crea que no vayan? Se juramentan el 16. Le quita elegancia, porque es que tú no sabes lo que significa para una persona. Mira, hasta para Fidelio de Pradel, hasta para Fidelio. Claro, que quiere ocupar su cargo. Hasta Fidelio, sí, que es un viejo veterano. Quiere ocupar su cargo. Perdóname, y que no le sabe a nada. Yo creo que ser diputado, a él lo debe hacer. Que no le quiten ese gusto a Fidelio. Claro. Pero él va a ser diputado y todos serán diputados y se juramentarán. Y si no lo reciben ahí, pueden ir a retirarlo a la Junta, es lo que le digo. Te estoy poniendo el ejemplo del título de la UAS, doctor. Yo entiendo, no es que doctor. no es ya un profesional, no es que no ganó su cosa, sino que busquen otra forma, que no le quiten ese acto de que le entregue. ¿O tú te crees que la Junta es de Rosario, de verdad? Lo que yo ¿Tú digo crees que es la lo Junta es de siguiente, Rosario? Que esa acción de ellos no puede constituirse ni en un problema nacional. No van, no reciben, lo mandan a buscar por secretaría, es una opción que tienen, pero el 16 se juramentarán, seguro. Entonces todo esto, yo digo... Pero tú aumentas demasiado para justificar esa... Yo no esa estoy medida. justificando, Sí, macho, es que una... todo no puede ser criticable y todos tenemos que buscarle Eso es el criticable. trasfondo. Pero es una decisión muy particular de ellos. Es criticable. ¿Cuándo es que van a aceptar los resultados electorales? ¿Cuándo? Nunca. No se van a juramentar Nunca. todavía. Hipólito no y no lo ha están aceptado aceptados todavía. los resultados electorales. Entonces eso es democracia. Eso no es Hipólito democracia. Están aceptados. Hipólito es Y aliado no es de democracia Danilo que y no usted lo se ha entiende que algo le perjudicó, reclame institucionalmente. Sí, Eso pero- también es democracia. Sí, pero que eso y que tú- se agote en la vía. Concluido eso, sencillamente usted no tiene de otra. Asumir su puesto. Yo digo, todo no puede ser una complicación en este país. Yo lo que Ni todo hay creo, que buscarle la yo quinta pata. yo quiero terminar. Mira, de los que están aquí, ninguno de mis compañeros va a coincidir conmigo y van a tomar dos actitudes. O me van a responder como el caso de Machi, o se van a quedar callados. Esa discusión que tenemos, que vale mucho, es decir, si procede o no procede un método de lucha, en Cuba no se tiene. Bueno, en Cuba tiene su sistema y es bastante democrático. Ajá. Más democrático que las Naciones Unidas. Es un mecanismo. Más democrático que las Naciones Unidas porque ahí, para ir a una guerra, tiene que consensuar mucho más profundamente. En las Naciones Unidas, lo que diga Estados Unidos es lo que va. No hay votación, no, Lo no que hay, pasa- no opera como un país, un voto. Lo que pasa es que hay una tendencia a tú rechazar lo que tú no estás de acuerdo, pero yo creo que no se puede luchar en contra de la expresión. Mira el caso de Arbilla. Arbilla es un periodista uruguayo, muy, muy combatiente, de esos periodistas que joden mucho. Tú oye, yo lo conozco bien. Y él publica que UNASUR tiene razón en no aceptar que presida Maduro
Los presidentes por tiempo. Sí, porque Maduro tiene una posición de que habló de la disolución del Parlamento venezolano y que por eso él no es merecedor de eso. La política, a medida que se van produciendo los acontecimientos, deben ir cambiando. ¿Qué pasó con la huelga de Santo Domingo Este? Que fracasó. Porque, doctor, cuando la gente va a votar y echa el voto, dice, ya yo salí de eso. Ya la gente no quiere que le hablen de eso. Entonces eso no es comprender al pueblo dominicano. La gente va y vota y dice, yo salí de eso. Cuando sale de ahí, se pone a jugar domino, a beberse la cerveza, a dormir y a hacer su rutina, porque eso lo saca de su rutina diaria, de lo que él hace diariamente. Usted no va ahora a pasarse 4 años planteando que hay que hacer elecciones. Yo me pasé discutiendo eso. Que se haga. Acepte los resultados y pasé. haga un proyecto nuevo. Yo pienso que sí, que al final eso es lo que se impone. Proyecto yo te nuevo. planteo es que eso no invalida que usted, si se siente perjudicado, accione institucionalmente, no lo invalida. Y no hay que crear una crisis por eso. Sencillamente se agotan los procedimientos, concluyó. Mire, señor, usted no tenía razón. Pero ¿quién está creando la crisis? Bueno, es que estamos viendo que el país... Porque el PRM, el Partido Reformista, no vayan a recibir los certificados. Parece que se está acabando la nación. No, Claro. pero no hay que hacer tanto esfuerzo para justificar esa posición que ellos tienen. Es que yo no estoy justificando. El problema está, Mache, cada vez que usted opina contrario, entiende que está favoreciendo al otro. Y la democracia también implica la tolerancia, y la tolerancia implica que los otros ejerzan sus derechos, y es un derecho que le asiste a ir o no ir. No están ejerciendo. Eso no es... Es un derecho que tienen de ir o no ir. Intolerancia. Eso no es intolerancia, eso es crítica a posición. Acusar a todo el que no coincide contigo, Mira, que está de acuerdo con el otro. No, eso es intolerancia. lo que pasa es lo siguiente, miren, yo quiero un minuto. No, nadie está diciendo nada. Las dictaduras. Nadie le está diciendo nada. Las dictaduras. Nadie le está diciendo nada. Las dictaduras a veces se prolongan, se fortalecen y se crean por conformismo, por decir, bueno, pero ya es una situación de eso hecho, pasó. Ya pasó. Eso es una parte. Por otra parte, aquí tuvo esta semana, el lunes, un candidato que perdió. Y yo tenía esa discusión, pero me dijo, ya perdiste, ya vete. Diosdado Cabello, ¿cómo se llama? Dio Astacio. Dio Astacio. Y tuvo buen apoyo de sectores de la iglesia. Él sigue, dice, no, es que yo tengo derecho. Usted tiene derecho, puede pasarse la vida entera en eso. Pero también lo que dice el doctor, tiene derecho. Entonces usted no puede decirle, no llore su muerto, su muerto. Ahora tiene un momento que usted, ahora tiene su momento que lo que dice Machi, usted no puede López Obrador. Todavía él está pataleando. ¿Qué hizo el primer ministro? Tengo otra cosa ahora más. El primer ministro de Inglaterra, ¿qué hizo cuando perdió el referéndum? Búsquense otro líder. Que yo no continúo. El campeón era Juan Bosch. Miren, esos son los ejemplos que hay que evitar. Cuando Bosch búsquense otro. Gana en el 90 y le dicen que él perdió. Oye, a Víctor Grimaldi lo crucificaron. Pasó de todo aquí. El PRD le ofreció apoyo para tirarse a la calle, dijo que no. Pero después Peña hizo lo mismo en el 96, en el 96. Sí, doctor, pero una noche en esa crisis se convocó una huelga. El PLD convocó una huelga. Y don Juan la suspendió la huelga. Le dijo, nosotros no podemos hacer huelga porque una cantidad de parturientas van de madrugada al hospital a parir. Ese fue el motivo que él buscó para legalizar Balaguer. De que él no podía obstaculizar. Eso fue un bajadero para ponerse de acuerdo. Porque era un hombre maduro en términos políticos, no era un aventurero. No, hombre. El PLD no participó no era un aventurero. en cientos de huelga del 73 al 90. Es un argumentico para justificar lo que pasó después, lo que tenemos hoy, Grullón. Que no era un aventurero. Y después él fue que actuó para que se aprobara la reforma de la tasa cero agropecuaria en el Congreso después de esa crisis. Es decir, instruyó a los legisladores para que aprobara la propuesta de reforma que sometió Balaguer. O sea que sí. Después de que se vaya allá. Porque es el bien del país que hay que hablar. ¿Tú sabes lo que decía los estatutos del PLD? Que si venía un partido y hacía lo que el PLD se proponía,
se disolvía el partido. Eso proponía Bosch. Porque el interés no era gobernar él, era que las cosas del país caminaran. ¿Entiendes? Entonces, esta clase política está muy lejos de eso. ¿Entiendes? Es yo. Pero hace rato. ¿Entiendes? Es yo. Y si no, nadie que entre el mal. Y así no puede ser. No es fácil. Señores, conversábamos con el doctor Junior Espinosa y se lo guardamos a Machi y a Grullón, que hay 25 preguntas y respuestas sobre seguridad ciudadana. Nosotros creíamos que el tema de la seguridad ciudadana era un tema dominicano solamente, y que por cierto estaba utilizándose para, vamos a, Yo lo tengo acá. que a mí se me pierden. Yo lo tengo acá. Uno pensaba que eso era para que el jefe de la policía pueda mantener un año más en el cargo, pero realmente, si buscamos ese documento vamos a encontrar que Nicaragua está viviendo la misma situación y todos los países de América y del mundo tienen ese problema. Entonces quieren usarlo como un argumento, inclusive fue el principal argumento que quiero aprovechar el tema anterior de que usted tiene que saber qué método busca para protestar. Que no se sigan equivocando. Miren, visita sorpresa, seguridad ciudadana, división del PLD. Esas fueron las cosas a que jugó el PRM y la oposición. Jugaron y apostaron a eso. El PLD antes de anoche le dio una lección a la oposición. Ahora es que se van a... Nosotros teníamos en la agenda de que estaba la división del PLD para el lunes. La elección fue en las elecciones. ¿Verdad? 62%. Y ahora estamos hablando de pactos. Con el asunto de seguridad ciudadana, ahora nos encontramos que nosotros lo que somos es que estamos dentro de la globalización de la delincuencia. ¿Cuáles son los 25 puntos, doctor? Bien, este es un trabajo que se preparó. ¿Quién lo hace? ¿Las Naciones Unidas? En conjunto con las Naciones Unidas, el gobierno de Nicaragua hizo una evaluación del tema de la inseguridad ciudadana para a partir de ahí, de ese diagnóstico, establecer un conjunto de acciones de cara a enfrentar esos problemas y que según las evaluaciones que se han hecho ha sido muy positivo, doctor, porque hasta ahora está usando como modelo la experiencia que ha estado viviendo en Nicaragua en el combate a la delincuencia. Entonces hay 25 preguntas, no sé si quiere que las leamos. Vamos a leerla, porque ese es el problema. Aquí no se puede subirse en un carro ni a ningún sitio porque lo asaltan. Lo primero, ¿qué es la seguridad ciudadana? Es la primera pregunta. Bueno, seguridad ciudadana es tu poderte moverte para todas partes sin miedo. Para mí es sin miedo. Sin temor. ¿Perdón? Sin temor. Bueno, temor y miedo, entonces yo asumo tu palabra temor. Sin temor. Eso es para mí seguridad ciudadana. Y está correcto. Utilizar el derecho humano de libre circulación sin el temor, pero no con la paz del cementerio. Claro no que con la seguridad que teníamos cuando Trujillo. Claro que no. De eso justamente se trata, que es la facultad que tiene cada persona natural o jurídica de desenvolverse cotidianamente libre de amenazas a su vida, a su libertad, a su integridad física, psíquica y cultural. Lo mismo que el goce de sus bienes. Ahí entra también el tema de la propiedad. Seguro. Que cada quien tiene derecho a disfrutar libremente de ella. Lo psíquico es que yo no encuentro que encaja en esa visión global. ¿El qué? Lo psíquico. Pero lo psíquico es lo principal, lo emocional, Lo psíquico es lo principal. Lo emocional. Hoy tú sabes la intranquilidad. Lo psíquico y lo emocional no es lo mismo. Bueno, yo no tiene... No es lo mismo. Ni temor y miedo tampoco, ¿verdad? Tiene que ver.
Tampoco. Ni demonio. Pero yo lo que no quisiera entrar en semántica. Los psíquicos, vamos a hablar de los psíquicos. Oye, Bueno, la gente anda volviéndose loca en la calle. Sí, Paranoica, Es una barbaridad. paranoica, no quiere salir de su casa. Y Pero- eso. pero también en Nicaragua, sí. En esas definiciones son en Nicaragua, pero que son universales. Analízala, Son universales. analízala. eso le aplica a los que no lo dejaron entrar al restaurante mexicano a comer porque portaban los letreros de Porque Donald Trump. portaba. Lo que portaban Los los letreros de letreros de Donald Donald Trump. No, es otra cosa. No, le violaron su... Vamos a la Tú segunda. Le violaron a la su derecho, segunda ¿verdad? interrogante, Sí, pero doctor. Era bueno caerle a patada. No, aquí no entra usted. ¿A qué hechos o problemas se refiere la seguridad ciudadana? Que aquí hablamos mucho de seguridad ciudadana, pero nos enfocamos solo en el tema de la criminalidad y la violencia. Una muestra de los problemas pertenecientes al universo de la seguridad ciudadana es el expendio y consumo de drogas, pandillas, Eso es. violencia intrafamiliar, robos. Aquí habla de abigeato, eso es el guaterismo Abigeato aquí, es el robo de ganado. Esa es una pregunta, una sola pregunta. Esa es una sola pregunta. Sí. ¿A qué hechos? Inseguridad vial, problema del tránsito, la República Dominicana, contrabando, robo de automóviles, tráfico de ilegales, lesiones, asaltos a banco, estafa informática, fraude, malversación de caudales públicos, el tema de la corrupción y Sí. telepuerto, homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los elementos a que se refiere el tema. Pero eso no es una sola pregunta. No, Machi, lo que está diciendo, cuando hablamos de seguridad ciudadana, ¿a qué hechos nos referimos? Entonces, hay 25 preguntas. Esa es una pregunta, una sola pregunta. Esa es una pregunta que identifica cuáles son los hechos relacionados a la seguridad ciudadana. Entonces no vamos a terminar hoy de la 25. ¿Qué hacemos? Bueno, porque es que es muy larga. Pero a nosotros no nos están esperando. Eso se simplifica. Se Sigue. simplifica, Lo señor. dejamos para después. Yo creo que sí. Vamos Ya a tenemos dejar. ahí unos No, pero si puntos tú lo por los dices sin cuales- leerlo, tú lo haces más rápido. No, Porque vamos tú lo a tienes ahí dejarlo los para puntos. después. Es decir, los titulares, no Es el que concepto. solamente enfocar Es la que pregunta no es que tiene no son sentido. titulares, que ese es un trabajo. Es un escrito en la trabajo Naciones hecho Unidas, con criterio que científico. como es todo donde se centra todo el problema en este país, que es inseguridad, queríamos hoy que no hay invitados desarrollar ese tema, pero lo podemos dejar otro día. Claro, claro. Y que así sí. se desarrolla completo porque no hay prisa. Tenemos un programa de 4 horas y yo tengo aquí algo que quizás sea todavía más propio y es que preocúpate por tu propio útero. Un trabajo que me manda Ibelice compré de Montecristi y que me encantó. ¿Cómo Yo se creo- lo tiren en el barrio? Dele. ¿Eh? Dele. Vamos para hacer un poquito más light el programa. Quisiéramos decir que nos acaba de llegar 2 anécdotas que yo creo que sería injusto no dársela a conocer al público que nos acompaña. Dice que estos países latinos, decía Félix de Sena, tienen que uno entenderlos, porque hay cosas que si tú los colocas en Europa o en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, hay cosas que no entienden. Europa ha tenido un cordón umbilical con África y acepta algunas cosas, porque como han colonizado y han explotado África, a veces los belgas aceptan las barbaridades extrañas de los congoleños, los ingleses han estado en Australia y aceptan muchísimas cosas. Pero cuando se lee documentado, por ejemplo, decía el texto que nos dieron a conocer, de que cuando gobernaba
François Duvalier, conocido como Papadoc, un médico graduado en Francia, que fue presidente de Haití, que luego se convirtió en un sanguinario dictador, cuando le contaban que sus enemigos se podían convertir en un perro negro, oye bien, que sus enemigos se podían convertir en un perro negro, entonces él dispuso la eliminación de todos los perros de ese color. Mató todos los perros de Haití. Y que en el avión que cayó en Queens, en Nueva York, muchos dominicanos que murieron no fallecieron. Están vivos y coleando. Están vivos y coleando. Porque estaban viajando con un machete. Estaban volando con un machete, el que cobró alzóse con los fue el que se quedó en tierra. Se quedó con el Dos señoras. El que conocía las intimidades cobró. Cobraron, o tenían que cobrar, $75,000 que pagó la compañía de seguro por 2 personas que fallecieron, pero esas personas viajaron con machete y el dinero mandaron a un sobreviviente porque no podían ir y decir yo me morí. Entonces mandaron a uno a cobrar y el pelotero que fue a cobrar se ha quedado con el dinero porque nadie podía reclamar. Ese era un cuarto bate de verdad, un toletero. Bueno, siguió de largo. Cobró y se fue, y entonces las 2 señoras no pudieron ponerle querella porque ellas habían fallecido. Yo espero que no haya sido con un machete también que se fue. Sí, se fue, porque imagínate. No, siguió de largo. Él cobró esos cuartos. Se fue directo. ¿Sabe que muchas dominicanas, de lo que usted dijo primero, muchas dominicanas que ahora tienen encuentros, ¿no?, y relaciones con extranjeros de países desarrollados, le meten todos esos cuentos, ¿no? Que aquí está impuesto a decir. Y los extranjeros siempre dicen que sí. Y después dice, qué tonto es el hombre. Y es que él no entiende nada de esos cuentos. Sí. Qué tonto es americano. Ese americano es un bobo, no entiende nada. Y es que le dice que sí porque no entiende. Es que no entiende. Esos cuentos, ¿no? Que, no, es que tienen unos giros además que hay que darle a la narración que ellos no lo van a entender nunca. Qué tonto. Hay un cuento que tenía José Israel y era que en los años 70, a principios del gobierno de Balaguer, un periódico alemán envió a una señora a hacer un trabajo, una reportería aquí, y ella cogía los periódicos. Cuando eso el Caribe, su página 2 era una página roja. Ahí publicaba todos los eventos que implicaban sangre y también los accidentes automovilísticos. Entonces, ella consultó porque había un titular que decía: Cepillo choca Catarey. Y la alemana no entendía. Sitio del mundo. Buscó el diccionario y Cepillo era otra cosa. Y Catarey era una población de República Dominicana donde había un ingenio. Entonces imagina, Cepillo choca Catarey. ¿Cómo tú le explicas a un alemán que Cepillo era la versión del Volkswagen en este país y que el Catarey es un camión Mack que transportaba caña para Central Río Jaina? Entonces esas son de las cosas que tú decías, que ese americano no entiende absolutamente nada. El ¿verdad? Cepillo fue que hizo popular a Hitler. Ni después que tú se lo expliques. Porque entonces le queda la incertidumbre de por qué esta gente hace eso. Eso que está diciendo el amigo Grullón me recuerda una vez que uno de los Trujillo tenía un depósito en un banco en el momento de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo. Uno de los hermanos de Trujillo tenía 5 millones en el Escocia y resulta que el banco quedó con ese dinero. Se quedó con el dinero. Después el banco demostró que él se lo pasó al Estado mediante la ley de confiscaciones. Pero los descendientes
ese hermano de Trujillo, que no quiero decir quién es, buscó un abogado americano y hicieron la demanda al banco. El banco demostró que ellos entregaron ese dinero al Consejo de Estado. Pero el cuento viene porque la persona que era hija del hermano de Trujillo era una mujer. Entonces ella no tenía dinero para pagarle los honorarios a ese abogado norteamericano. Y lo que hizo fue que se casó con él. Se casó con el abogado y lo trajo para acá. Y en un almuerzo, que ella tenía un primer matrimonio con un hijo ya grandecito de unos 6 o 7 años. Estamos sentados en la mesa y yo veo que la señora le sirve al señor un locrio con plátano maduro. Y yo miro a la señora y yo digo, y el señor jurista come locrio con plátano maduro, de esos platanitos que están bien fritos, muy buenos. El niño, yo creí que no hablaba. Y dice el niño, doctor, ese americano come hasta merda que le ponga a mi mamá. Corroborando con ese americano. Tenía que seguir el juego. No tenía más salida. Imagínate tú. La idiosincrasia de los pueblos hay que conocerlo bien. El doctor Junior y yo hablábamos del tema de Tony Blair al principio, de que ese lío que tiene Estados Unidos y los que armaron esa guerra, usted tiene que irse más para atrás y ver cómo esas naciones se ponen a convivir con países islámicos, países que tienen costumbres, hábitos, religiones totalmente diferentes a las de ellos. Entonces, de algunos son socios. Por ejemplo, cuando les interesa ser socios de Arabia Saudita, son socios, explotan el petróleo juntos. Cuando les interesa colgar a Hussein o a Gaddafi, apuñalearlo, lo hacen. Cuando les interesa derrocar a Mubarak, lo hacen. Pero lo hacen porque tienen que hacerlo. Pero si tienen que hacer una guerra mundial y conseguirse a los ingleses y a los franceses y a los italianos y hasta un presidente dominicano que le manda 150 soldados. ¿Cuántos fue que mandamos? Son como 100 y pico. Un avión lleno mandó el presidente dominicano. Un flete. Un flete, exacto. Un charter. Le mandó y lo mandó con los de España para allá. Y tú dices, ¿y cómo es posible que eso ocurra? Ahora resulta que el presidente, el señor Tony Blair, quería ser de nuevo primer ministro, pero cuando le sacan el expediente, pero es que usted estuvo de acuerdo con una guerra que no se justificó y que está totalmente fuera de... Yo tuve una experiencia importante. Aquí hay una hermana mía que ella vive en Italia, ella tiene 2 hijos, italianos. Y ella hizo que yo lo llevara a visitar a una amiga en un barrio profundo de la capital. Y cuando salíamos de regreso, dice el sobrino, mami, ¿y dónde está la señalización de la calle? Imagínate. Y las señales de tránsito. Un muchachito. Imagínate. Estaba buscando eso. Entonces, lo que está en la cabeza es una cosa, y las realidades son otras. Otro tema que a Él quería nosotros buscar la división, él veía que el vehículo iba por el medio de la calle y él quería ver las rayas de las divisiones, el que venía y el que iba, ¿no? Y las señales de tránsito y el par y las cosas. Otro tema que nos llama la atención es una información que aparece hoy en la prensa sobre los bienes de Cristina Kirchner. ¿Qué fue que pasó en Argentina? Bueno, el problema está que Argentina está siendo, Cristina está siendo procesada por un delito que tiene que ver con la venta de dólares a futuro
Ya hace unos días un juez ordenó allanar todos sus bienes, pero ayer también el juez ordenó el embargo de todos los bienes de la expresidenta. Esto implica que no podrá realizar ningún tipo de operaciones. Un juez en la ciudad de Buenos Aires ordenó embargar los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del conocido caso del dólar futuro. Esto quiere decir que Fernández no podrá vender ninguna de sus propiedades cuyo valor, según la prensa argentina, asciende a varios millones de dólares. La justicia argentina allana propiedades de la expresidenta Cristina Fernández. Fernández ha sido acusada de realizar transacciones fraudulentas en moneda extranjera. El año pasado, durante los últimos meses de su gobierno, la expresidenta niega haber actuado incorrectamente y asegura que es víctima de persecución política. También es citada para declarar ante un juez. El cerco judicial se le cierra sobre Cristina. Ese es el problema de nuestras mujeres. Lo mismo está pasando con Dilma, que por cierto, ella dice, yo no he violado ninguna ley. Entonces, nadie ha enseñado parece qué que ley ha violado ella. Nadie pero- ha dicho, No, ella violó tal ley. Y parece que de hecho el informe de la Comisión de Auditores ratifica esa situación de que ella no vulneró ninguna norma durante el ejercicio de su mandato. Y esto lo ratifica lo que hemos dicho, que yo creo que ella está cobrando las actuaciones del PT y de Lula. Y que se aceleró, entiende el doctor, cuando ella le extendió un lazo, un decreto nombrando a Lula para salvarlo. Pienso que eso aceleró también el proceso. Pero para salvarlo eso de lo qué? anularon, ¿verdad? Ese decreto, ¿verdad? ¿Para salvarlo de qué? Bueno, Del iba a ser enjuiciamiento. apresado, Machi, Iba a ser porque- apresado Lula, había una orden de Mira, arresto. yo no voy a seguir interviniendo al doctor Junior, porque él tiene una forma muy legal, como legista que es, de abordar los problemas. Realmente, nosotros hicimos, incluso Grullón y yo hicimos un comentario, o lo hice yo, él lo oyó, sobre las medidas de seguridad de Nicaragua, que eso no se puede decir en el aire, no se puede decir en el aire, pero yo se lo dije a Grullón, digo yo, pero ven acá, tanta vuelta para decir una cosa de seguridad, un tipo que hizo tal cosa, increíble. Lo que queríamos decir es que en Brasil la presidenta no cometió ningún tipo de delito, de irregularidad, digamos, quizás fue una indelicadeza, pero no un fraude. Y ella también había, lo que está diciendo el doctor, es que ella tenía el problema de que Quería reforzar su defensa. ella quería proteger a Lula y lo nombró su jefe de gabinete. Y entonces resulta que en ese momento se puso de manifiesto que la persecución no era detrás de Cristina, que lo que estaban buscando era la inhabilitación de Lula. Y entonces cuando ella le dice y coge la teléfono y dice, ya te nombré, y eso es lo que incrementa el problema. Ahora, para mí eso tiene importancia, pero lo de Cristina y lo de Dilma, con lo de Hillary Clinton y lo de doña Margarita Cedeño, La Bachelet. sí, y la Bachelet, tiene el caso de las mujeres en el poder. ¿Qué está pasando? Que a esas mujeres, quizás los hombres o alguien quiere desmontar la posibilidad de que Bueno, eso pasó con Indira Gandhi también. esa la mataron. Bueno, pero El más doctor. Esa con bajo, esa fueron. bajo acusaciones de Los líderes en estos tiempos de que todo se mueve, todo camina y todo se comunica, deben cuidarse más. Hay una fundación en Argentina que tiene relación con el Papa. Y Macri le estaba dando a esa fundación más de $1 millón.
y el Papa rechazó ese Eso dinero. fue. Después se demostró que esa fundación con otros recursos lo había malversado. Es decir, que si el Papa hubiese intervenido para que ese dinero se girara a favor de esa fundación, tuviera problemas hoy. Es decir, los líderes tienen que cuidarse de ese tipo de operaciones que envuelve tanto dinero. Bien, nosotros tenemos unos invitados. Usted sabe que, bueno, Sígueme, tú sabes que los reformistas, cuando hicieron la casa de Bosch, se pusieron a disposición para hacer el baño de la casa de Don Juan de mármol. de mármol. Lo donaron los reformistas. Le propusieron, ¿no? Ajá. Gente del gobierno reformista. Entonces Don Juan se negó. Pero los que tenían los que tenían esa intención se quedaron con la idea como que eso se ejecutó. Entonces en la lucha política sacaron eso a colación, que el baño de Bosch era de mármol. Entonces se convocó una rueda de prensa allá en la casa, Sherman, donde le mostró a los periodistas que eso no era verdad, que esa propuesta se había rechazado. Entraron al baño y no había... Es decir, los líderes que tienen visión no andan metiéndose en cosas, ¿entiendes? Porque después se lo sacan. Es igual que le regalaron a Bosch, los PLDistas de Nueva York, un carro exagerado, ¿no? Y fueron a mostrárselo. Mira el carro que le traímos, don Juan. Él dijo, llévenselo, que ahí yo no me monto. Yo me he pasado toda la vida criticando los vehículos de pescuezo de largo. ¿Qué marca era el carro de Bosch? Un cuando Tartán, gobernó? una cosa de eso. No, ¿qué marca era el carro de Bosch cuando era presidente? No, esa parte no lo sé, sí, pero en la campaña Era tenía era un Pontiac. un Toyota. Era un Pontiac del 61. Era el carro La con última placa, campaña con placa él lo privada. hizo en un Toyota Camry, de esos Bien. pequeños. Señores, vamos a hacer una pausa y regresamos un momentito.